Una camarera pobre queda en shock al ver una foto de su padre en un hotel de 6 estrellas en Dubái. La verdad que descubre después. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Mi nombre es Talia y durante 34 años creí que mi padre había muerto cuando yo tenía 19. Esa mentira se desmoronó en 5 segundos, mientras limpiaba la suite presidencial del Hotel Burj Al Arab en Dubái. Llevaba 6 años trabajando como camarera en este lugar. 6 años levantándome a las 5 de la mañana, tomando 2 autobuses para llegar a tiempo, soportando las miradas despectivas de huéspedes que gastaban en una noche lo que yo ganaba en un año. Pero el trabajo era estable, y después de todo lo que había pasado, la estabilidad era lo único que necesitaba. Esa mañana de jueves comenzó como cualquier otra. Entré a la suite presidencial con mi carrito de limpieza, preparándome para las 3 horas que me tomaba dejar impecable cada rincón de esos 300 metros cuadrados de lujo obsceno. Los huéspedes habían hecho el check-out temprano, dejando atrás el desorden habitual, copas de champán vacías, toallas tiradas por el suelo, y esa sensación pegajosa de exceso que siempre flotaba en el aire después de las fiestas de los ricos. Comencé por el dormitorio principal, cambiando las sábanas de seda italiana, cuando algo llamó mi atención en la mesa de noche. Una fotografía enmarcada en plata había quedado olvidada junto al teléfono. Por instinto profesional, la tomé para colocarla en la bandeja de objetos perdidos. Entonces lo vi. El aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. La foto mostraba a un grupo de empresarios en lo que parecía una cena elegante. Todos sonreían, levantando copas en un brindis. Pero yo solo podía ver a uno de ellos. Mi padre. El hombre que supuestamente había muerto en un accidente de tráfico 15 años atrás estaba ahí, en esa fotografía, luciendo un traje que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses. Tenía el mismo rostro angular, los mismos ojos oscuros, incluso la misma sonrisa torcida que recordaba de mi infancia. Pero ahora había algo diferente en él, la tranquilidad de quien no tiene que preocuparse por el dinero, la postura erguida de alguien acostumbrado al poder. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el marco. Tuve que sentarme en la cama que acababa de tender, sintiendo como el mundo se tambaleaba a mi alrededor. ¿Cómo era posible? Había estado en su funeral. Había visto el ataúd descender a la tierra. Había consolado a mi madre mientras lloraba por el hombre que la había dejado viuda a los 42 años. Volví a mirar la foto, buscando algún error, alguna explicación que no fuera la obvia. Pero no había duda. Era él. Mohamed Al-Rashid, decía una plaquita dorada en la esquina inferior de la fotografía. El nombre era diferente, pero la cara era inconfundiblemente la suya. Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de procesar lo imposible. Si estaba vivo, ¿por qué nunca nos había buscado? ¿Por qué había permitido que creyéramos que estaba muerto? ¿Y por qué ahora tenía un nombre árabe cuando yo recordaba que se llamaba David? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza como una avalancha, cada una más dolorosa que la anterior. Pensé en mi madre, que había trabajado 18 horas al día durante años para mantenernos a flote después de su muerte. Pensé en las noches que la escuché llorar en silencio, creyendo que yo dormía. Pensé en todas las veces que deseé tener un padre presente, especialmente durante los años más difíciles de mi adolescencia. El sonido del teléfono del cuarto me sobresaltó. Era la supervisora. Talia, ¿qué te está tomando tanto tiempo en la presidencial? Tienes otras habitaciones pendientes. Ya termine, señora García. Bajo enseguida. Colgué con manos temblorosas. Tenía que salir de ahí antes de que alguien notara mi estado. Con cuidado, tomé una foto de la fotografía con mi teléfono celular, asegurándome de que se viera claramente el rostro de mi padre y la plaquita con el nombre. Luego coloqué el marco exactamente donde lo había encontrado. Terminé mi turno en piloto automático, realizando mis tareas mecánicamente mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa confiada, esa postura de hombre exitoso que contrastaba brutalmente con el recuerdo que tenía de él, un mecánico que siempre olía a aceite de motor y que se quejaba constantemente de que el dinero no alcanzaba. Cuando finalmente llegué a mi pequeño apartamento en Deira, me derrumbé en el sofá y volví a mirar la foto en mi teléfono. La realidad comenzaba a sentarse,
Y con ella venía una oleada de emociones que no sabía cómo manejar. Rabia por la traición, dolor por el abandono, confusión por las mentiras. Pero también algo más peligroso, esperanza. Durante un momento patético, me permití imaginar que había una explicación inocente. Que tal vez había perdido la memoria en el accidente y había construido una nueva vida sin recordar que tenía una hija. Que tal vez había estado buscándome todos estos años. Pero la lógica aplastó rápidamente esa fantasía. Nadie finge su muerte por accidente. Nadie cambia de nombre sin razón. Y definitivamente nadie termina siendo millonario en Dubái por casualidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, buscando información sobre Mohamed Al-Rashid en Internet. Lo que encontré me revolvió el estómago. Artículos sobre sus exitosos negocios inmobiliarios, fotografías en eventos benéficos exclusivos, menciones en revistas de sociedad. Había construido un imperio mientras yo crecía creyendo que estaba muerto. Pero lo que más me dolió fue encontrar una entrevista donde hablaba sobre su difícil infancia y cómo había superado los obstáculos para llegar donde estaba. No mencionaba una sola vez que tenía una hija. Era como si yo nunca hubiera existido en su vida. Cuando finalmente el cansancio me venció, soñé con él. Soñé que entraba a mi apartamento, que me abrazaba y me decía que todo había sido un terrible malentendido. Desperté con lágrimas en las mejillas, odiándome por seguir siendo tan ingenua. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, tomé una decisión. No podía fingir que no había visto esa fotografía. No podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas terminaran destruyendo lo poco que quedaba de mi corazón. Porque después de 15 años creyendo que era huérfana, había descubierto que mi padre no solo estaba vivo, sino que había elegido conscientemente borrarme de su existencia. Durante los siguientes 3 días, cada momento libre lo dediqué a investigar. Cada pausa del almuerzo, cada minuto antes de dormir, cada segundo que no estaba limpiando habitaciones de hotel, lo invertí en desentrañar la verdad sobre el hombre que había sido mi padre. Mohamed Al-Rashid tenía 52 años, la edad exacta que tendría mi padre si estuviera vivo. Era dueño de Al-Rashid Properties, una empresa inmobiliaria que había construido algunos de los desarrollos más lujosos de Dubái. Estaba casado con una mujer llamada Yasmin, 20 años menor que él, y tenían 2 hijos, un niño de 12 años y una niña de 10. Esa información me golpeó como un puñetazo. No solo estaba vivo y era rico, sino que había reemplazado completamente a nuestra familia. Tenía una nueva esposa, nuevos hijos, una nueva vida. Y nosotras, mi madre y yo, habíamos sido tan fácilmente descartables que ni siquiera merecíamos saber que seguía respirando. Pero lo que realmente me destrozó fue encontrar una foto de su nueva familia en una revista de sociedad. Ahí estaba él, bronceado y elegante, con los brazos rodeando a una mujer hermosa y 2 niños que obviamente nunca habían conocido la escasez. La niña llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. El niño tenía la misma sonrisa torcida que recordaba de mi padre, pero sin la sombra de preocupación que siempre había visto en sus ojos cuando vivíamos juntos. Esa noche, sentada en mi cama con la laptop sobre las piernas, llamé a mi tía Rosa en México. Era la hermana menor de mi madre y la única familia que me quedaba después de que mamá muriera de cáncer hace 3 años. Si alguien sabía la verdad sobre lo que realmente había pasado con mi padre, era ella. «Talia, mi niña, ¿qué haces despierta tan tarde?» La voz cálida de mi tía me tranquilizó un poco, pero sabía que lo que estaba a punto de preguntarle podía cambiar todo lo que creía saber sobre mi vida. «Tía Rosa, necesito que me digas la verdad sobre algo. Sobre mi padre». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Podía escuchar el sonido de la televisión de fondo, y luego se detuvo abruptamente. «¿Qué quieres saber, mija? ¿Sabes que murió cuando tenías 19? «No, tía. No murió. Está vivo». El silencio que siguió fue tan denso que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «¿De qué estás hablando, Talia?» Le conté todo. La fotografía, la investigación, la nueva identidad, la nueva familia. Con cada palabra que pronunciaba, podía sentir como mi tía se iba poniendo más tensa del otro lado del teléfono. Cuando terminé, Rosa suspiró profundamente.
Ay, mija. Tu madre me hizo jurar que nunca te diría nada. ¿Qué cosa, tía? ¿Qué me prometiste que nunca me dirías? Otra pausa. Esta vez más corta, como si hubiera tomado una decisión. Tu padre no murió en ningún accidente, Talia. Se fue. Simplemente se fue una noche y nunca regresó. Las palabras cayeron sobre mí como bloques de cemento. Todas las piezas comenzaron a encajar de una manera horrible y perfecta. ¿Cuándo? 2 semanas después de que cumplieras 19. Tu madre estaba embarazada. Me quedé helada. ¿Embarazada? Sí, mija. Tu madre perdió el bebé poco después de que él se fuera. El estrés, la tristeza. El médico dijo que su cuerpo no pudo sostener el embarazo. Sentí como si el mundo se inclinara. No solo mi padre había abandonado a su familia, sino que había dejado a mi madre embarazada. Y la pérdida del bebé había sido consecuencia directa de su partida. ¿Por qué mintieron sobre el accidente? Tu madre pensó que era mejor así, que era menos doloroso para ti creer que había muerto que saber que te había abandonado. Ya habías perdido 2 años de universidad trabajando para ayudar con los gastos. Ella no quería que cargaras también con el rechazo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Recordé ese periodo. Había sido extraño. Un día mi padre estaba ahí, preocupado por las cuentas y por mi futuro universitario, y al siguiente mi madre me decía llorando que había habido un accidente terrible. Recuerdo haber pensado que todo había pasado muy rápido, que no había tenido tiempo de despedirme, pero en mi dolor no había cuestionado los detalles. Ella se inventó toda la historia del accidente. Incluso organizó un funeral falso. Pero yo estuve ahí, tía. Vi el ataúd. Estaba vacío, mija. Tu madre pidió prestado dinero que tardó años en pagar solo para hacer creíble la mentira. Pensó que si tenías un lugar donde llorar su muerte, podrías seguir adelante con tu vida. La crueldad de la situación me abrumó. Mi madre había trabajado hasta matarse, literal y metafóricamente, para mantener viva una mentira que protegiera mis sentimientos. Había cargado sola con el peso de la traición, del abandono, de la pérdida de un hijo, solo para evitarme el dolor de saber que mi padre había elegido dejarnos. ¿Sabías que se había vuelto rico? No, mija. Nunca supimos nada de él después de que se fue. Para nosotras, realmente había muerto. Después de colgar con mi tía, me quedé despierta toda la noche procesando esta nueva información. La rabia que sentía era indescriptible. No solo había abandonado a su familia, sino que había permitido que mi madre se destruyera física y emocionalmente tratando de mantener viva una mentira compasiva. Pensé en todos los sacrificios que había hecho mi madre. Trabajaba de mesera durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Los fines de semana lavaba ropa ajena para ganar dinero extra. Todo para que yo pudiera continuar mis estudios, para que pudiéramos mantener el pequeño apartamento, para que tuviéramos comida en la mesa. Y mientras ella se mataba trabajando, él estaba construyendo un imperio inmobiliario en Dubái. La injusticia me quemaba por dentro. Pero había algo más que la rabia. Una determinación fría y calculada. Necesitaba verlo cara a cara. Necesitaba que supiera que yo existía, que estaba viva, que había sobrevivido a pesar de él. Al día siguiente, mientras limpiaba la suite donde había encontrado la fotografía, noté algo que antes no había visto. En el escritorio había una agenda de cuero negro. La abrí cuidadosamente y encontré lo que buscaba. El itinerario de Mohamed Al-Rashid para los próximos días. Según la agenda, estaría hospedado en el hotel hasta el domingo. 5 días más. 5 días para decidir qué haría con esta información, cómo me acercaría a él, qué le diría al hombre que había arruinado la vida de mi madre y que había construido la suya propia sobre las cenizas de nuestra familia. Pero mientras cerraba la agenda y continuaba con mi trabajo, una certeza se asentó en mi pecho como una piedra fría. No importaba lo que me costara, iba a enfrentarlo. Había pasado 15 años llorando a un fantasma mientras el responsable de nuestro sufrimiento vivía como un rey. Eso estaba a punto de cambiar. El viernes por la mañana, mi plan estaba listo. Había estudiado sus horarios durante 3 días, memorizando cada movimiento, cada patrón. Mohamed Al-Rashid desayunaba todas las mañanas en el restaurante del piso 27 a las 8 en punto, solo.
Su esposa y sus hijos se quedaban en la suite hasta más tarde. Era mi oportunidad. Me las arreglé para cambiar mi turno con otra camarera, alegando una emergencia familiar. No era completamente mentira. Llegué al hotel a las 7:30, vestida con mi uniforme habitual, pero con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Subí al piso 27 con la excusa de revisar el inventario de los carritos de servicio. Desde el pasillo, podía ver la entrada del restaurante. A las 8:02, lo vi caminar hacia su mesa habitual junto al ventanal que daba al Golfo Pérsico. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi salario de todo el año. Su cabello, que recordaba negro y siempre despeinado, ahora era gris plata perfectamente peinado hacia atrás. Caminaba con la confianza de alguien que nunca había tenido que preocuparse por el dinero, con paso seguro sobre el mármol italiano del suelo. Esperé hasta que el mesero le sirviera el café y se alejara. Entonces, con las piernas temblando pero la determinación intacta, me dirigí hacia su mesa. Se veía mayor de cerca. Tenía arrugas alrededor de los ojos que no recordaba, y una pequeña cicatriz cerca de la sien que definitivamente era nueva. Pero sus manos eran las mismas, largas, con dedos elegantes que ahora llevaban un reloj que reconocí como un Rolex. Las mismas manos que una vez me habían enseñado a andar en bicicleta, que ahora sostenían una taza de café que probablemente costaba más que mi desayuno de toda la semana. Me acerqué lentamente, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro desesperado. Disculpe. Levantó la vista del periódico financiero que estaba leyendo. Sus ojos se encontraron con los míos y por un segundo, solo por un segundo, vi algo que podría haber sido reconocimiento. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Sí. Su voz era diferente, más profunda, con un leve acento que no estaba ahí antes. Incluso la manera de hablar había cambiado, como si hubiera tomado clases para eliminar cualquier rastro de su vida anterior. Soy Talia. Esperé alguna reacción, algún signo de que mi nombre significaba algo para él. Pero solo me miró con la expresión educadamente confundida de alguien que no tiene idea de por qué una camarera lo está molestando. ¿Talia qué? Su voz tenía un deje de impaciencia. La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Talia qué? Como si mi nombre de pila no fuera suficiente. Como si no hubiera pasado los primeros 19 años de mi vida siendo su hija. Talia Mendoza. Tu hija. Esta vez sí hubo una reacción. Dejó caer la taza de café y el líquido caliente se derramó sobre el periódico y la mesa. Sus ojos se agrandaron y toda la sangre se le fue del rostro. Por un momento larguísimo, ninguno de los dos dijo nada. Eso es imposible, murmuró finalmente, pero su voz temblaba. Mi madre se llamaba Carmen Mendoza. Vivíamos en el apartamento de la calle Morelos, el que tenía las paredes verdes que tanto odiabas. Te gustaba arreglar autos los domingos en el patio trasero. Siempre olías a aceite de motor y a cigarrillos baratos. Con cada detalle que mencionaba, lo veía encogerse más en su asiento. La máscara de Mohamed al-Rashid se iba resquebrajando, revelando rastros del David que había conocido. Tú estás muerta, susurró. Perdón. Se pasó las manos por la cara, como tratando de despertar de una pesadilla. Carmen me dijo que habías muerto. En un accidente. Hace años. La revelación me dejó sin aliento. No solo nos había abandonado, sino que había creído que yo estaba muerta y no le había importado lo suficiente como para verificarlo. No estoy muerta, papá. Aunque para ti obviamente da lo mismo. No me llames así. Su voz se endureció de repente. Miró nerviosamente alrededor del restaurante, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. No puedes estar aquí. ¿Por qué? Porque arruino tu nueva vida perfecta. Se levantó abruptamente, tirando más café en el proceso. Tienes que irte. Ahora. No me voy a ningún lado hasta que me expliques por qué fingiste tu muerte. ¿Por qué permitiste que mamá trabajara hasta matarse creyendo que eras viudo? Baja la voz, siseo, mirando de nuevo a su alrededor. Mi familia está aquí. Ah, tu familia. ¿Te refieres a tu nueva esposa y tus nuevos hijos? Porque yo también soy tu familia. ¿O ya se te olvidó? Eso fue otra vida. Otra persona. Las palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo.
Otra vida. Otra persona. Como si los primeros 47 años de su vida pudieran simplemente borrarse porque ahora tenía dinero suficiente para reinventarse. Mamá murió hace 3 años. De cáncer. Trabajó 18 horas al día durante 15 años para mantenernos. Nunca se volvió a casar porque pensaba que estaba traicionando tu memoria. Vi cómo la culpa pasaba brevemente por sus ojos, pero la aplastó rápidamente. Lo siento por Carmen. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo que no tiene nada que ver contigo? Era su esposo. Era David Mendoza. Ese hombre ya no existe. La frialdad en su voz me heló la sangre. No quedaba nada del padre que recordaba. Ni un vestigio de cariño, ni un atisbo de arrepentimiento. Solo un extraño elegante que me miraba como si fuera una cucaracha que había aparecido en su desayuno de lujo. En ese momento, escuché una voz femenina detrás de mí. ¿Mohamed? ¿Qué está pasando aquí? Me di vuelta y vi a una mujer hermosa acercándose a nuestra mesa. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado, llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses, y sus joyas brillaban bajo las luces del restaurante. Jasmine, su nueva esposa. No pasa nada, admití. Solo un pequeño malentendido con el personal del hotel. Personal del hotel. Me había reducido a eso. No a su hija, no a alguien de su pasado, sino a personal del hotel que lo estaba molestando. Jasmine me miró de arriba abajo con obvio desdén, como si mi uniforme de camarera fuera algo contagioso. No pueden resolver estos problemas sin molestar a los huéspedes, me dijo en un tono que dejaba claro que me consideraba inferior. No es personal del hotel, dije, encontrando mi voz otra vez. Soy su hija. El rostro de Jasmine cambió completamente. La expresión despectiva se transformó en shock, luego en algo que podría haber sido miedo. Mohamed, ¿qué está diciendo esta mujer? Mi padre, o la persona que una vez había sido mi padre, se acercó a su esposa y puso un brazo protector alrededor de ella. Está confundida. Obviamente tiene problemas mentales. Voy a hablar con el gerente del hotel para que la despidan. La traición final. No solo me negaba como hija, sino que ahora trataba de hacerme parecer loca y de quitarme el único trabajo que tenía. Pero en ese momento, algo se rompió dentro de mí. La niña que había pasado años esperando que su padre regresara finalmente murió. En su lugar quedó una mujer que había aprendido a sobrevivir sin él, que había trabajado y luchado y se había hecho fuerte en formas que él nunca podría entender. Hazlo, le dije con una calma que me sorprendió. Pero antes de que llame seguridad, déjame decirte algo. Mamá te siguió amando hasta el día que murió. Guardó tu foto en su mesa de noche durante 15 años. Y cuando el cáncer la estaba matando, tu nombre fue lo último que pronunció. Vi como algo se quebraba en sus ojos, pero ya no me importaba. Espero que toda esta riqueza valga la pena, continué, porque compraste tu nueva vida con el alma de la mujer que te amó incondicionalmente. Me di vuelta y caminé hacia la salida del restaurante. Detrás de mí, podía escuchar la voz agitada de Jasmine preguntándole quién era yo realmente. Pero ya no era mi problema. Había venido buscando a mi padre y había encontrado a un extraño rico sin corazón. La diferencia era que ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. No me despidieron. Aparentemente, mi padre no tuvo el valor de cumplir su amenaza. Pero durante los siguientes 2 días, cada vez que entraba al área donde se hospedaba su familia, sentía la tensión en el aire como electricidad estática. El domingo por la mañana, mientras limpiaba el pasillo del piso 28, escuché voces elevadas que venían de la suite presidencial. Reconocí inmediatamente la voz de Jasmine, tensa y agitada. Aunque sabía que no debía escuchar, no pude evitarlo. No me importa quién sea o de dónde venga, decía. No permitiré que esa mujer arruine lo que hemos construido. La voz de mi padre era más baja, apenas audible. Ya te dije que me haré cargo del asunto. ¿Hacerte cargo? Mohamed. Esa mujer está trabajando en nuestro hotel. Puede hablar con cualquiera, puede arruinar tu reputación, nuestra reputación. En ese momento, 2 niños salieron corriendo de la suite. Los hijos de mi padre. Mis medio hermanos. El niño era alto para sus 12 años, con el cabello oscuro de mi padre pero los ojos claros de su madre. La niña era más pequeña,
con rizos dorados y la sonrisa confiada de alguien que nunca había conocido la escasez. Llevaba un vestido que reconocí como de una marca exclusiva francesa, y sus zapatos eran claramente hechos a medida. Me quedé paralizada por un momento, viendo a los niños que habían tomado mi lugar en la vida de mi padre. Se veían felices, seguros, amados. Todo lo que yo había deseado ser a su edad. Disculpe, dijo la niña en un inglés perfecto. ¿Sabe dónde está el ascensor? Queremos bajar a la piscina. Su educación era impecable, su confianza natural. Era obvio que había crecido en un mundo donde todos la trataban con deferencia, donde nunca había tenido que preocuparse por nada más complicado que decidir qué vestido ponerse. Al final del pasillo, a la derecha, le dije con una sonrisa forzada. Gracias, respondió educadamente, y se fueron corriendo. Verlo se sintió como recibir un puñetazo en el estómago. No era su culpa, por supuesto. Ellos no habían elegido nacer en el lujo mientras yo crecía en la pobreza. Pero representaban todo lo que mi padre había elegido sobre nosotras. Esa tarde, mientras organizaba los carritos de limpieza en el sótano, alguien me tocó el hombro. Me di vuelta y me encontré cara a cara con Jasmine. Se veía diferente fuera de la suite de lujo. Más pequeña, más nerviosa. Pero sus ojos tenían una dureza que no había notado antes. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. No tengo nada que hablar con usted. Sí tienes. Su acento se volvió más pronunciado cuando se puso tensa. Sobre tu futuro en este hotel. Sobre tu futuro en esta ciudad. La amenaza era clara, pero decidí hacerme la desentendida. No sé de qué me habla. Jasmine se acercó más, y pude oler su perfume caro, una fragancia que probablemente costaba más que mi renta mensual. Mira, pequeña, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No sé qué clase de juego estás jugando, pero se acabó. Mohamed me contó toda la verdad sobre ti. ¿Qué verdad? Que eres hija de una de sus empleadas domésticas de hace años. Que tu madre se obsesionó con él e inventó que eran pareja. Que cuando él se fue de México para hacer su fortuna, ella te metió en la cabeza que era tu padre para conseguir dinero. Cada palabra era como una puñalada. No solo estaba negando nuestra relación, sino que había inventado una historia completamente nueva donde mi madre era una acosadora mentalmente inestable. Eso es mentira. ¿Es mentira? Entonces explícame algo. Si realmente fuera su hija, ¿por qué no tiene ninguna foto tuya? ¿Por qué nunca te mencionó en todos los años que llevamos casados? ¿Por qué no apareces en ningún documento oficial como su heredera? Las preguntas me golpearon una tras otra. Tenía razón en algo. No había evidencia física de mi existencia en su nueva vida. Había borrado tan completamente su pasado que era como si David Mendoza nunca hubiera existido. Tu madre era una sirvienta obsesionada, continuó Jasmine con crueldad calculada. Y tú eres una oportunista que vio una chance de conseguir dinero fácil. Pero conmigo no va a funcionar. No quiero su dinero. Jasmine se rió. Un sonido frío y desagradable. Todas quieren nuestro dinero, querida. La diferencia es que algunas son más obvias que otras. Sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Aquí hay $5,000. Es más de lo que probablemente has visto junto en tu vida. Tómalo, sal de Dubái, y nunca vuelvas a acercarte a mi familia. Miré el sobre sin tocarlo. ¿Y si no acepto? Su sonrisa se volvió venenosa. Entonces me aseguro de que no solo pierdas este trabajo, sino que nunca consigas otro en esta ciudad. Mi esposo tiene muchos contactos influyentes. Una palabra suya y te convertirás en una persona non grata en todo Dubái. Me está amenazando. Te estoy educando sobre cómo funciona el mundo real. Los ricos protegen a los ricos. Los pobres como tú son descartables. La crueldad casual en su voz me reveló algo importante. Esta mujer no solo estaba protegiendo a su familia, estaba disfrutando cada segundo de humillarme. Para ella, yo no era una amenaza real, era un entretenimiento. Mis hijos, continuó, han crecido en la mejor sociedad. Van a los mejores colegios, conocen a la mejor gente. No voy a permitir que una bastarda mentirosa arruine sus oportunidades en la vida. Bastarda. La palabra me quemó, pero también me dio claridad. Esto no era solo sobre dinero o reputación. Era sobre clase social,
sobre mantener las líneas claramente dibujadas entre nosotros y ellos. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?, le dije finalmente. Jasmine levantó una ceja, claramente esperando que me rindiera. Que usted está criando a esos niños para que sean exactamente como ustedes. Egoístas, crueles, incapaces de sentir empatía por anyone que no tenga una cuenta bancaria de 7 cifras. Su expresión se endureció. Mis hijos van a ser exitosos. Van a tener todo lo que merecen. ¿Y qué pasa conmigo? No merezco tener un padre. Tú no tienes padre. Solo tienes fantasías de una madre perturbada. Tomé el sobre y por un momento, Jasmine pensó que había ganado. Pero en lugar de guardarlo, lo abrí y saqué los billetes. Uno por uno, los dejé caer al suelo. Quédese con su dinero, le dije. Y dígale a Mohamed que no he terminado con él. La dejé allí, de pie entre los billetes esparcidos, con una expresión de shock en su rostro perfectamente maquillado. Esa noche, en mi apartamento, me senté en mi cama con una determinación que no había sentido en años. Habían subestimado completamente quién era yo. Pensaban que porque era pobre, porque trabajaba como camarera, porque no tenía conexiones influyentes, sería fácil deshacerse de mí. Se equivocaban. Había pasado 15 años creyendo que mi padre estaba muerto, pero había aprendido a vivir sin él. Había trabajado desde los 19 años para mantenerme, había cuidado a mi madre enferma, había sobrevivido en un país extranjero sin ayuda de nadie. Si pensaban que $5,000 y unas pocas amenazas vacías me harían desaparecer, no sabían con quién estaban tratando. Pero tampoco sabían que yo conocía algo que podría destruir su mundo perfecto tan fácilmente como ellos habían tratado de destruir el mío. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en la camarera invisible perfecta. Llegaba temprano, hacía mi trabajo sin quejarme, y mantenía los ojos bien abiertos. Mohamed Al-Rashid y su familia extendieron su estadía en el hotel, aparentemente esperando a que yo desapareciera como habían ordenado. No tenían idea de que cada día que se quedaban me daba más oportunidades para observar, para aprender, para descubrir las grietas en su fachada perfecta. La primera pista llegó por accidente. Mientras limpiaba la suite presidencial un martes por la mañana, encontré unos documentos que habían quedado olvidados en el escritorio. Eran contratos inmobiliarios, pero algo en los números no cuadraba. Los precios de venta estaban inflados de manera sospechosa, y había varias propiedades vendidas a empresas con nombres que no reconocía pero que tenían direcciones idénticas. No soy contadora, pero había crecido viendo a mi madre revisar cada factura, cada recibo, cada número en nuestro presupuesto familiar. Sabía reconocer cuando algo olía mal. Tomé fotos discretas de los documentos con mi teléfono antes de colocarlos exactamente donde los había encontrado. Esa noche, en mi apartamento, investigué las empresas mencionadas en los contratos. Lo que descubrí me confirmó mis sospechas. Todas eran empresas fantasma, registradas en paraísos fiscales, con el mismo representante legal. Mohamed Al-Rashid no solo era rico de maneras que no parecían completamente legales. La segunda pista vino una semana después. Estaba limpiando el baño principal cuando escuché una conversación telefónica desde el dormitorio. Mi padre estaba hablando en árabe, pero había suficientes palabras en inglés para entender de qué se trataba. Estaba presionando a alguien sobre un pago pendiente y mencionó varias veces la palabra silencio. No necesitaba ser detective para entender que Mohamed Al-Rashid tenía secretos que valían mucho dinero mantener ocultos. Pero la revelación más importante llegó cuando menos lo esperaba. El viernes por la tarde, mientras organizaba las toallas en el armario de la suite, escuché a Jasmine hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. No podemos permitir que nadie haga preguntas sobre México, decía en inglés con acento marcado. Si alguien empieza a investigar su vida anterior, todo se viene abajo. Hubo una pausa, y luego continuó. Sí, ya sé que han pasado 15 años. Pero esa estúpida chica apareció de la nada. ¿Y si hay otros? ¿Y si hay más gente de su pasado que puede hablar? Mi corazón se aceleró. Había algo en México que los tenía aterrorizados. Algo que era mucho más importante que una hija abandonada reclamando atención. El inspector de inmigración nos costó $50,000 hace 10 años, continuó Jasmine. Si tiene que volver a intervenir,
Va a costar el doble. Y esta vez no hay garantías de que funcione. Inspector de inmigración. $50,000. De repente, varias piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mohamed Al-Rashid no había simplemente reinventado su identidad por dinero. Había huido de algo. Esa noche, llamé nuevamente a mi tía Rosa. Tía, necesito que me digas todo lo que sepas sobre lo que pasó justo antes de que papá se fuera. Todo. Ay, mija, ya te dije todo lo que. No, tía, no me dijiste todo. Jasmine mencionó algo sobre México, sobre problemas con inmigración. ¿Qué estaba pasando realmente cuando él desapareció? Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. Tu madre me hizo jurar que nunca le diría esto a nadie. Mamá está muerta, tía, y yo necesito saber la verdad. Otro silencio, y luego un suspiro profundo. Tu padre estaba metido en problemas con la ley, mija. Grandes problemas. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué clase de problemas? Había estado moviendo drogas para unos hombres muy peligrosos. No grandes cantidades, pero lo suficiente para ir a la cárcel por muchos años. Una noche llegó a la casa completamente aterrorizado, diciendo que la policía estaba haciendo preguntas, que alguien había hablado. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Mamá lo sabía. Tu madre se enteró esa noche. Tu padre le confesó todo. Le dijo que tenía que irse inmediatamente o todos íbamos a estar en peligro, incluida tú. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Entonces nos abandonó para protegernos. No, mija. La voz de mi tía se volvió dura. Nos abandonó para protegerse a él. Tu madre le rogó que fuera a la policía, que dijera la verdad, que enfrentara las consecuencias. Pero él solo pensaba en salvarse. Y el bebé que perdió mamá. Tu madre estaba tan estresada, tan asustada de que la policía fuera a interrogarla, que perdió al bebé 2 semanas después. El doctor dijo que había sido por el shock emocional. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi padre no solo había abandonado a su familia, había huido de la justicia. Y en su escape, había causado la muerte de su hijo nonato y había condenado a mi madre a años de trabajo agotador para mantener viva una mentira. Pero ahora tenía algo poderoso en mis manos. Mohamed Al-Rashid había construido su imperio sobre una identidad falsa, había sobornado funcionarios de inmigración, y probablemente seguía lavando dinero a través de sus negocios inmobiliarios. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Durante los siguientes días, observé a mi padre y su familia con nuevos ojos. Jasmine, con sus joyas caras y su actitud superior, no sabía que su marido era un fugitivo de la justicia. Sus hijos, corriendo felices por los pasillos del hotel, no tenían idea de que su apellido era una mentira. Su mundo perfecto estaba construido sobre cimientos de arena. El lunes por la mañana, mientras limpiaba el área de la piscina, vi a mi padre jugando con sus hijos en el agua. El niño se reía mientras mi padre lo lanzaba al aire, y la niña aplaudía desde el borde de la piscina. Por un momento doloroso, recordé las pocas veces que él había jugado conmigo de la misma manera cuando era pequeña. Pero esos recuerdos ya no me dolían como antes. Ahora veía la escena con claridad. Un hombre que había elegido salvar su propia piel a costa de todo y todos, incluyendo a la familia que había dejado atrás. Esa tarde, tomé una decisión. No iba a destruir a sus nuevos hijos exponiendo a su padre. Ellos no tenían la culpa de sus crímenes. Pero tampoco iba a permitir que él y Jasmine continuaran creyendo que podían tratarme como basura desechable. Tenía un plan. No involucraría exposición pública ni venganza dramática. Sería mucho más silencioso, mucho más elegante, y mucho más permanente. Porque si Mohamed Al-Rashid pensaba que podía borrar su pasado sin consecuencias, estaba a punto de aprender que algunas deudas nunca prescriben. Y que su hija había heredado algo más que sus ojos oscuros. Había heredado su capacidad para la supervivencia, pero con algo que él nunca tuvo. Conciencia. 6 meses después de entregar la información a las autoridades competentes, estaba sentada en mi nueva oficina, mirando a través de la ventana el skyline de Dubái que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. Ya no era la camarera invisible que limpiaba los cuartos de los ricos. Era Talia Mendoza, propietaria de Dignity Cleaning Services,
Una empresa que empleaba a 20 mujeres migrantes y que tenía contratos con algunos de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. El camino hasta aquí no había sido fácil. Después de contactar discretamente a un abogado especializado en lavado de dinero, había entregado toda la evidencia que había recopilado sobre las actividades ilegales de Mohamed al-Rashid. No lo hice por venganza, aunque no voy a negar que había una satisfacción silenciosa en finalmente hacer que enfrentara las consecuencias de sus actos. Lo hice porque era lo correcto. El dinero que había estado lavando a través de sus desarrollos inmobiliarios venía de operaciones de tráfico de drogas que destruían familias, igual que había destruido la nuestra años atrás. Si había aprendido algo de mi madre, era que algunas veces tienes que hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. La investigación fue discreta pero exhaustiva. Mohamed al-Rashid desapareció de Dubái una mañana de marzo, tal como había desaparecido de nuestras vidas 15 años atrás. Esta vez, sin embargo, no se llevó a su nueva familia con él. Jasmine se quedó en la ciudad con los niños, pero su mundo de lujo se desmoronó cuando las cuentas bancarias fueron congeladas y las propiedades confiscadas como evidencia. No sentí lástima por ella. Recordé demasiado bien su crueldad, la manera en que me había mirado como si fuera menos que humana, como había intentado comprar mi silencio y amenazado con destruir mi vida. Pero si sentí algo por mis medio hermanos. Los vi una última vez en el lobby del hotel, cargando maletas que probablemente contenían lo único que les habían permitido conservar. El niño, que una vez había corrido confiado por los pasillos del hotel, ahora caminaba con los hombros caídos y una expresión de confusión que conocía demasiado bien. La niña lloraba silenciosamente, aferrándose al brazo de su madre. Jasmine me vio desde el otro lado del lobby. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos algo que nunca pensé que vería: derrota total. Ya no era la mujer superior que me había ofrecido $5,000 para desaparecer. Era simplemente otra mujer cuyo mundo se había desmoronado de un día para otro. No sentí satisfacción viendo su caída. Solo una especie de cierre melancólico. Con el dinero que había ahorrado durante años, más un préstamo pequeño del banco, había iniciado mi empresa de limpieza. No era glamoroso, pero era mío. Cada una de las mujeres que contraté tenía una historia similar a la mía. Migrantes que habían venido a Dubái buscando una oportunidad mejor, que trabajaban en empleos mal pagados mientras enviaban dinero a sus familias en casa. Amara, una mujer de Filipinas que había estado trabajando 16 horas al día como empleada doméstica, ahora era mi supervisora principal. Había demostrado ser increíblemente organizada y tenía un ojo perfecto para los detalles. Señora Talia, me dijo una tarde mientras revisábamos los horarios de la próxima semana. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué hizo esto? La empresa, darnos trabajos dignos con horarios justos. Usted podría haber hecho cualquier cosa con su dinero. La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había pensado conscientemente en mis motivaciones más profundas. Supongo que porque sé cómo se siente ser invisible, le respondí finalmente. Sé cómo es que te traten como si no fueras completamente humana. Y quería crear un lugar donde eso no pasara. Amara asintió con una sonrisa que iluminó toda su cara. Mi hija quiere estudiar medicina, me dijo. Con este trabajo, por primera vez puedo pagar sus clases universitarias sin tener que trabajar toda la noche también. Ese era el verdadero éxito para mí. No los contratos grandes o las ganancias crecientes, sino esas historias. La capacidad de cambiar vidas reales de maneras pequeñas pero significativas. Una tarde de viernes, mientras cerraba la oficina, recibí una llamada inesperada. Talia Mendoza. Sí. Habla la doctora Sara Michei, del Consulado Mexicano. Tengo información sobre su padre, David Mendoza, también conocido como Mohamed al-Rashid. Mi corazón se aceleró. Fue arrestado en Marruecos la semana pasada. Las autoridades mexicanas han solicitado su extradición. Va a enfrentar cargos por tráfico de drogas y evasión de la justicia. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi oficina vacía, procesando la noticia. Después de 15 años huyendo de la justicia, finalmente había sido alcanzado por las consecuencias de sus actos. No sentí alegría, pero tampoco tristeza. Solo una extraña sensación de que las cosas habían vuelto a su lugar natural. El círculo se había cerrado.
Esa noche, en mi apartamento, saqué la única fotografía que conservaba de mi familia completa. Había sido tomada cuando yo tenía 8 años, en mi cumpleaños. Mi madre estaba sonriendo, con un brazo alrededor de mis hombros. Mi padre estaba detrás de nosotras, con las manos en nuestros hombros. Todos parecíamos felices. Por primera vez en años, pude mirar esa foto sin sentir dolor. Ese hombre de la imagen ya no tenía poder sobre mí. Ya no podía herirme con su abandono, su rechazo, sus mentiras. Había construido mi propia vida, una que tenía significado más allá del dinero o el estatus social. Una vida donde podía levantarme cada mañana sabiendo que mi trabajo importaba, que estaba ayudando a otras mujeres a construir vidas dignas para ellas y sus familias. 3 meses después, Dignity Cleaning Services fue reconocida como Empresa Emergente del Año por la Cámara de Comercio de Dubái. En la ceremonia de premiación, vestida con un traje que había comprado con mi propio dinero, honestamente ganado, subí al escenario para recibir el reconocimiento. En la audiencia, vi las caras de mis empleadas, radiantes de orgullo. Amara tenía lágrimas en los ojos. Otras sonreían como si el premio fuera suyo también. Y en cierto modo, así era. Este reconocimiento no es solo mío, dije en mi discurso. Es de todas las mujeres valientes que tomaron un trabajo que otros consideran invisible y lo convirtieron en algo extraordinario. Es para todas las madres que trabajan dobles turnos para darles mejores oportunidades a sus hijos. Es para todas las que han sido subestimadas y han demostrado que estaban equivocados. Después de la ceremonia, mientras guardaba el premio en mi oficina, pensé en mi madre. Carmen Mendoza había trabajado hasta matarse para mantener viva una mentira compasiva, para protegerme del dolor del abandono. Nunca había vivido para ver este momento, pero de alguna manera sentía que estaría orgullosa. Había tomado el dolor que él nos causó y lo había transformado en algo constructivo. Había tomado la experiencia de ser invisible y la había convertido en una misión para asegurarme de que otras mujeres fueran vistas, valoradas, respetadas. Mi padre había elegido borrar su pasado y construir una nueva identidad sobre mentiras y dinero sucio. Yo había elegido abrazar mi historia, incluso las partes dolorosas, y construir algo real y duradero. Al final, esa fue la diferencia entre nosotros. Él había huido de las consecuencias de sus actos durante 15 años, pero eventualmente lo alcanzaron. Yo había enfrentado las mías de frente y había encontrado, en el proceso, algo que él nunca tendría. Paz verdadera. Y la certeza de que cuando cerrara los ojos por última vez, podría hacerlo sabiendo que había vivido con honor, que había tratado de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontré. Eso era más valioso que cualquier herencia que él pudiera haberme negado.